Hola, un cordial saludo. Sean todos y todas bienvenidas a nuestro canal de YouTube. Todos nuestros videos, predicaciones, enseñanzas y cursos bíblicos están siendo subidos a esta plataforma para la gloria de Dios y para la capacitación y edificación de su pueblo. Nosotros no monetarizamos con ellos. No lo hacemos por ganancia alguna. Como lo dije, lo hacemos para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Solo te pedimos que le des un like, un me gusta y que comentes el tema. Y si puedes compartirlo en tus redes sociales, será de bendición, pues estoy seguro que a muchos les ayudará. Te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que te avise cuando subamos nuevos videos. Te invito a que disfrutes de este video hasta el final. Bendiciones. Muchas bendiciones y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que están ahí en sus hogares viendo esta serie tan interesante que hemos estado hablando sobre los obstáculos que el Señor Jesús tuvo y la manera maravillosa en que el Señor salió victorioso, salió adelante frente a todos esos obstáculos. Y la relación que esto tiene con nosotros, que constantemente estamos en una lucha continua dentro quizás del círculo de amistades, dentro incluso de la familia, dentro de la iglesia, tantas cosas que se nos van poniendo en el camino como un obstáculo, pero también la forma en que vamos viendo la mano de Dios que nos va dando la victoria en cada uno de ellos. En esta ocasión vamos a hablar sobre discípulos que obstaculizan, así como lo vimos, discípulos que obstaculizan, que eso fue lo que el Señor también tuvo en su experiencia en la predicación sobre el reino de Dios. Y este es el tema de nuestra oportunidad. La falta de entendimiento, el temperamento, la mala comprensión de las cosas, el desconocimiento de los planes y las metas que el Señor Jesús tenía, hacían muchas veces que sus discípulos fueran obstaculizando en el desarrollo de su ministerio. Veamos primero en Mateo capítulo 10, del 2 al 4, quiénes eran los discípulos del Señor Jesús. Mateo 10, del 2 al 4. Dice así la palabra del Señor. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Lo interesante es, como en algunas veces lo hemos visto en la iglesia, la formación, las profesiones, las formas de comportarse de los discípulos fue bastante interesante. Primero, dentro del grupo de los pescadores encontramos a Andrés, a Pedro, Santiago y Juan, llamados los hijos de Zebedeo, que trabajaban como pescadores. En Mateo 4, del 18 al 22, nosotros vamos a encontrar cómo relata ahí que Andrés y Pedro estaban pescando y ejerciendo su oficio cuando fueron llamados. Lo mismo con Santiago y Juan, estaban arreglando sus redes con su padre cuando Jesús los llamó. La Biblia dice que estos dos hombres no solamente eran pescadores, sino que poseían un negocio junto con su padre por el que empleaban a otras personas a el negocio. Tomás, Natanael, Felipe y uno más también quizás pudieron haber trabajado como pescadores porque todos estaban juntos, según la Biblia nos dice, y en diferentes experiencias ellos estaban pescando. Por otro lado, vemos nosotros a gente que había tenido la experiencia de recolectar impuestos, cobrador de impuestos, como en el caso de Leví. En Lucas lo vemos que trabajó como recolector de impuestos para el gobierno romano, de acuerdo con Lucas 5, del 27 al 29,
podemos ver eso. Pudo haber adquirido algo de educación y reputación para lograr su empleo. Su trabajo le proporcionaba a él una riqueza considerable. Lo mismo pasó con Zaqueo, o los que eran publicanos. De alguna manera les quedaba dinero de los impuestos, a lo mejor un porcentaje, otros abusaban, otros se lo robaban. Había tantas cosas en aquel tiempo como los hay en nuestro tiempo todavía. Y los recolectores de impuestos ganaban una porción de lo que recolectaban. Así es que, mi hermano, hacían su dinerito esta gente. Vemos nosotros también el grupo de los celotas o celotes que podemos nosotros ver en la Biblia. Y Simón era conocido como uno de los celotes. Los celotes eran grupos revolucionarios nacionalistas de aquel tiempo, y esta gente se involucraba en la política intentando derribar al gobierno romano. Pero la mayoría de los eruditos suponen que era una alusión al movimiento revolucionario nacionalista judío en el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesús. Así que cuando decimos celotes o cananistas, estamos hablando de grupos revolucionarios de aquel tiempo que querían sacar a Roma de todo lo que era Israel. El otro caso tenemos a Judas Iscariote, que este es un caso bien interesante porque este hombre sirvió como tesorero en el grupo de Jesús, pero en la Biblia se le reconoce como un ladrón, como embaucador, según lo dice Juan capítulo 12. La Biblia no nos dice qué hacía antes de unirse a Jesús. Hay varias teorías por ahí. Una que pertenecía a la región de Queriot, que era un lugar bastante malito, y otros lo relacionan con sícaras, con sicarios, con grupos también de asaltantes, una serie de cosas que son interesantes, pero que algunos tienen diferentes posiciones sobre quiénes eran estos. Los otros apóstoles, la Biblia no proporciona información de las profesiones de Felipe, Bartolomé, Tomás, Tadeo, Santiago, el hijo de Alfeo. El grupo de Jesús era bastante difícil de mantenerlo unido, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. El asunto no era fácil, no fue fácil para el Señor Jesús. Habían pescadores, estaba un recaudador de impuestos, uno que era de los grupos revolucionarios de los cananistas, en este caso Simón el cananita, y había también otro encargado de la tesorería, es decir, poner juntos a todos estos en un solo lugar ha de haber sido un milagro completo. Que se pusieran de acuerdo, otro milagro. Que actuaran iguales, otro milagro. Cada uno de ellos tenía su propia manera de pensar y en algunos momentos pensaban totalmente diferente a lo que el Señor Jesús pensaba. Y también recordemos que uno de ellos fue el que lo traicionó. Ahora, no había entre ellos, y eso es interesante, mis amados hermanos, no había entre ellos ningún fariseo, no había entre ellos ningún saduceo, alguien que hubiera estudiado de tal manera que en aquel tiempo se le llamaban también los abogados de ese tiempo. No tenemos ningún abogado entre los apóstoles, no tenemos ningún erudito entre ellos, no eran grandes teólogos, tampoco eran rabinos, no eran ninguno de aquellos que tenían grandes conocimientos, como repito, no eran hombres ni siquiera políticos de profesión, sino hombres comunes y corrientes. Quizás lo que voy a decir suena feo, pero gente, como le decían algunos, gente del vulgo, o como dirían algunos, del populacho, para que entendamos más. En el libro de los Hechos encontramos una referencia interesante que dice, en Hechos 4:13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces sintetizamos o llegamos a una conclusión, en este caso, de que el grupo que andaba con Jesús, los apóstoles que andaban con Jesús, eran tan diferentes en su forma de actuar, tan diferentes en su formación de la vida,
tan diferentes entre ellos mismos, unos pescadores, otros con la experiencia de cobrar impuestos, tantas otras cosas, pero eran muy, muy diferentes. Ahora bien, vamos entonces a ver aquí las controversias al plan de Jesús. Recuérdense ustedes que Jesús venía con un plan, el plan de salvación, pero en el camino son los mismos apóstoles que van poniendo dificultades, que van creando problemas y conflictos entre ellos mismos. Esto es interesante. Tenemos gente que quería el primado con Jesús. Vea la petición de Santiago y Juan en Marcos 10, del 35 al 37. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Hombres que querían posición de honor, el primado en el reino de Dios. Y esto trajo un problemón entre ellos mismos. Jesús les aclaró, como vemos en Marcos 10, 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Marcos 10, 41 vemos que hubo conflicto entre ellos, porque ahí dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Esto es algo que suele suceder, mis amados hermanos, hasta en las mejores familias. El enojo, la lucha por el primado, la lucha por el poder. Vemos nosotros ahí que siempre van a haber manifestaciones de conflictos por quien en verdad tenían sus deseos ahí escondiditos y tarde que temprano los hicieron ver. En algunos casos vemos nosotros este tipo de narcisismo, egoísmo, egocentrismo en algunos que quieren ser siempre los primeros o que quieren ser reconocidos por la comunidad. Esto podría convertirse en un verdadero obstáculo para lograr el Señor sus objetivos. Pero Jesús, a pesar de todo, seguía adelante con su proyecto salvífico. Hay una de las cosas que yo al estar estudiando estos pasajes, descubro que los mismos discípulos van creando una serie de problemas, van creando una serie de obstáculos que el Señor Jesús de cada obstáculo sacaba una enseñanza por el bien de ellos, para que ellos maduraran, para que ellos fueran formados, para que ellos aprendieran de cada experiencia. No es que simplemente los estaba reprendiendo todo el tiempo, sino que cuando ellos cometían un error o cuando ellos se equivocaban, Jesús aprovechaba eso para hacerles o para enseñarles algo. Vemos en otra ocasión algo similar y esta vez quién sería el mayor en Mateo 18 del 1 al 3, que dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús, vea que siempre sale con una enseñanza, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Nuevamente, durante el discipulado, Jesús los va formando y Jesús demostró tener una gran paciencia con ellos. Esto es para los que de alguna manera tienen un liderazgo en las iglesias o los que somos pastores. Hay algo que debemos de aprender Nadie viene a la iglesia conocedor de todo, sabedor de cómo se hacen las cosas, o nadie llega a la iglesia que recién conozca al Señor, que ya traiga una formación profunda en teología. No,
Los hermanos y las hermanas van aprendiendo paso a paso, poco a poco. Por eso cada uno de nosotros como líderes tenemos que tener paciencia. Paciencia. Jesús les hace ver que un discípulo debe ser como un niño. Un niño no tiene rencores, un niño no tiene deseos de venganza, no dice me voy a desquitar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No tiene manifestaciones de resentimiento, mis queridos hermanos. Los niños discuten por los juguetes o por alguna situación en un determinado momento. Y después, ¿cómo ve usted a los niños que usted conoce? Después continúan jugando, relacionándose en amor, jugando entre ellos. Y muchas veces los discípulos no lo hacemos así. Pero bueno. Segundo, por otro lado, los discípulos algunas veces lo que pasó es que no entendían a Jesús. De por sí había una formación de cada uno de ellos y había ese deseo de tener el primado, de ser el mayor, pero en otras ocasiones el Señor Jesús ha de haber visto como un obstáculo esto, que algunas veces no lo entendieron. Veamos Marcos 8, del 14 al 18, donde dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. A veces Jesús decía una cosa, amados hermanos y hermanas, Jesús decía una cosa, y los 12, ni siquiera 3 o 4, los 12, su grupo, no entendían realmente lo que Jesús les estaba diciendo. Les digo color azul y me salen con que es negro. Es decir, se les dice una cosa y aparecen con otra. El razonamiento de ellos estaba muchas veces perdido de lo que eran los propósitos del Señor. Y esto, mis queridos hermanos, podría desmotivar a cualquiera. Podría esto convertirse para uno en un obstáculo. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entienden? No entienden, no entienden, no entienden. Pudo haber dicho el Señor: ¿qué problema con esta gente? ¿Hasta cuándo los habré de aguantar?, dijo en alguna ocasión. Esta fue una situación difícil. Fue una situación realmente obstaculizadora. Jesús les dijo: cuídense de la levadura de los escribas y de los fariseos. Como le estaba diciendo, cuídense de la doctrina de ellos, cuídense de ellos, cuídense de la ideología de ellos. Y ellos pensando en harina. Nada que ver. Él estaba hablando cuídense del carácter ideológico, religioso. Y ellos pensando en el pan de la mesa. Nada que ver una cosa con la otra. Jesús diciendo una cosa y ellos, mis queridos hermanos, pensando en otra. En el liderazgo tenemos que estar seguros que los grupos entiendan, comprendan lo que se les quiere decir. Muchas veces median los malos entendidos, los prejuicios influyen y a veces los mismos complejos, las preocupaciones, y todo esto obstaculiza la labor de los dirigentes. Y Jesús aclaró la situación, no llevó esta situación a la frustración máxima, no, Él las aclaraba. Y en otra ocasión, no solamente querían el primado, querían ser los mayores, no le entendían, sino que también mostraron malas intenciones. Sí, hermano, así como lo oyes, mostraron malas intenciones. Lucas 9, del 51 al 56, usted va a encontrar que dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos
Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Interesante, hermano. Los mismos discípulos. Estos son los mismos. Santiago y Juan aparecen otra vez. Y eso en algún momento a usted le va a aparecer algunas personas en su grupo de redes, antes eran células, de redes, que están con ustedes y quizás un año o más, y ustedes se van a dar cuenta de que esa persona, cuando usted dice una cosa, sale con otra, y cuando usted da una enseñanza, aparece como reflejando como que no entendió, o como que andaba perdido, o como que estaba viendo el celular mientras daba en la clase, andaba en otra cosa. Entonces, eso fue en el caso de los discípulos. Y ahora es peor todavía, porque imagínense usted diciendo, Señor, ¿quiere que oremos como Elías? Y que el fuego los achicharre, los queme, los consuma, los destruya. ¿Qué es ese deseo? Estamos para ganar las almas, no para destruirlas. Es lo que el Señor le está diciendo. Entonces, solo porque no nos recibieron, vamos a decir, Señor, no quieren venir conmigo o no quieren estar conmigo. Entonces, como no quieren estar con nosotros, que les caiga fuego del cielo. Eso no. En otro momento, en Marcos, del capítulo 9, del 38 al 40, dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Como no nos sigue, entonces le prohibimos seguir echando demonios. No les preocupaba que el hombre estuviera endemoniado, sino que la preocupación de ellos era, como no nos sigue, como no está de acuerdo con nosotros, se lo prohibimos. Caramba, pero ¿qué es esto? Tomando iniciativas contrarias al reino de Dios. Sin embargo, esto no desconsoló, no frustró a nuestro Maestro Jesucristo. Ellos debían haber ya aprendido de las enseñanzas que el Señor le había dado, el amor al prójimo. No, pidiendo fuego del cielo y ahora diciendo, Señor, si este no nos sigue como nosotros queremos que se vaya, mejor. No es esa la actitud que debe tener un discípulo del Señor Jesucristo. Es mostrar paciencia frente a cada situación. ¿Usted cree que no hubo otros momentos en que los discípulos aún involuntariamente estaban obstaculizando la obra de Jesús? Me imagino que usted conoce otros pasajes bíblicos acerca de personas que estaban también obstaculizando la obra del Señor dentro del grupo de los 12. Veamos la actitud de nuestro Señor Jesús. Pero antes definamos actitud. ¿Qué es la actitud? Es la manera de estar de alguien dispuesto a comportarse o a actuar, obrar. Fíjense bien que si hablamos de las virtudes del Señor Jesús, sería un tema para una serie aparte. Aquí no estamos hablando de las virtudes, estamos hablando de la actitud que el Señor tomó para bregar con estas desavenencias. Primero, la actitud de ser paciente. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar los contratiempos, las dificultades para conseguir algún bien, poder soportar a los insoportables, poder soportar a la gente, poder soportar las situaciones. Eso va generando en uno también la paciencia. Las ocurrencias que se le vienen o las malas interpretaciones, todo eso no
detuvo al Señor Jesús. Cada ocurrencia que tenían los discípulos, cada mala interpretación de los discípulos, y eso no detuvo la obra del Señor Jesús, sino todo lo contrario. Él les aclaraba las situaciones con paciencia y muchas veces sí, les llamó la atención por no comprender lo que quería enseñarles. Tuvo paciencia en la formación de cada uno de ellos. Él quería un líder grande en la obra de Dios, alguien que llevara el evangelio. Así es que tenía que tenerles paciencia. Y usted, hermano, ¿con qué facilidad pierde la paciencia con la gente o con los miembros de la familia? Porque si usted es un discípulo de Jesucristo o discípula, tiene que tener paciencia en su trato con la gente. La paciencia es el rasgo de una personalidad prudente. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y las adversidades con fortaleza, sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan y a que el discípulo aprenda. Hay que tener paciencia con los hermanos y las hermanas en todo tiempo. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, decía Albert Einstein, y es la voluntad. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. La fuerza de voluntad puede tener un gran alcance, mis hermanos, mis hermanas. Es posible invertirla en una infinidad de proyectos. Querer es poder. La actitud del Señor fue una actitud de ser paciente y eso está en la voluntad suya. No es que va a venir un ángel del cielo y le va a decir, aquí te traigo una bolsita de paciencia. No, es algo que usted está llamado a aprender, pero si usted tiene la voluntad, porque esa debe ser la actitud. Lo otro es la actitud de saber priorizar las cosas. Observe que Jesús no se detuvo a contemplar o a rogarles a que todos estuvieran ahí. No peleen, muchachos, no entren en conflictos ni nada de estas cosas. Él, aun en medio de los problemas, él continuaba con su prioridad. Hay que establecer prioridades. No es la pelea, no es el conflicto, no es nada de eso mi prioridad. Jesús sabía en su tiempo que su tiempo se acercaba y que había que darle prioridad al reino de Dios. ¿Qué es eso de que caiga fuego del cielo, que yo quiero ser el primero, que mira, que llámame para que yo camine sobre el mar? Eso no era la prioridad en el reino. Era ganar las almas, para que las almas conocieran que Jesucristo era el Señor, que Él era el Salvador, que había que nacer de nuevo. Jesús predicaba el reino de Dios, y ahí hacía milagros Él. Ahí seguía echando fuera a los demonios, ahí seguía resucitando gente. Jesús tenía la prioridad y era el reino de Dios. Un verdadero líder sabe cuál es la prioridad, lo que debe hacer, y está en su fuerza de voluntad, que es lo que debe de hacer primero. A veces hacemos cosas que no son ni necesarias, no son ni prioritarias. Jesús sabía priorizar. Un líder sabe priorizar. Esto no es urgente, dice usted. Es esto lo que es urgente. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, decía, es la voluntad. Einstein lo decía, es la voluntad está en usted, en tomar la decisión. Voy a ser paciente, no me voy a dejar arrastrar por los conflictos, voy a saber salir adelante, esta es mi prioridad, voy a saber priorizar a la manera del Señor Jesús. Querer, ¿qué decía? Querer es poder. Lo otro es que Jesús se mantuvo enfocado en la misión que el Padre le tenía encomendado. No se distrajo, permaneció enfocado. Esto es lo que hay que hacer. La prioridad es el reino de Dios. Predicar el evangelio es el enfoque.
Él sabía cuál era el enfoque. Lucas 12, 13 al 15, le dijo a uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿y quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Como vemos aquí, hermanos, Jesús tenía una enseñanza para cada situación. Jesús era el hombre que sabía superar los obstáculos, aun cuando estos se los estaban poniendo sus mismos discípulos. Lo otro que aprendí aquí de Jesús es la actitud de serenidad para enfrentar las situaciones. En cada caso, Jesús se portaba serenamente. No asumió una actitud revanchista con los discípulos, ni vengativa, ni nada de estas cosas. Aprovechaba los errores de ellos para enseñarles algo nuevo. Esto es como Jesús no cayó en la trampa de ponerse a gritar con ellos: Miren que ustedes no me entienden, ustedes están perdidos, me siento frustrado, me siento mal, estoy estresado. No, Jesús sabía bien qué era lo que tenía que hacer. No es ponerse a caer en el mismo nivel de otros, sino uno saber bien qué es lo que debe hacer. Vamos a aplicar estas enseñanzas para nosotros, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que han ido anotando todo esto. Usted va a encontrar en el camino gente difícil. Usted va a encontrar en el camino personas que lo van a querer bloquear, personas que le van a querer llevar por otro lado. Pero vamos a ver qué aprendemos de todo esto. Saber quién realmente es usted, tener conciencia de quién es usted, como hijo y como hija de Dios, que dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, pueblo de Dios, escogido de Dios, eso es usted. Así es que cuando usted tiene conciencia de quién es, usted dice: nadie me va a obstaculizar mi trabajo en el servicio al Señor. Segundo, al igual que Jesús, debemos de mantener nuestro enfoque en Dios, no en lo transitorio, no en lo terrenal. No hay paz en nosotros cuando perdemos las esperanzas, cuando apartamos los ojos del Señor, caemos en el consumismo, en el materialismo. Cuando la Biblia dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se trata entonces, como discípulos, de vivir enfocados en las cosas materiales, que muchos así lo hacen. Donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Aprendo también que hay cosas que tienen prioridad en mi vida. Si yo deseo ser un profesional, si yo deseo ser un buen estudiante, yo sé que todo eso es necesario. Mi prioridad siempre es mi relación con Dios, y todas las demás cosas vienen por añadidura sin descuidarlas. No puedes descuidar tu trabajo, no puedes descuidar tu familia. Tú sabes bien cuál es la prioridad. Primero Dios, luego la familia y luego todas las demás cosas ministeriales. Uno sabe bien cuál es la prioridad. Se trata en este caso de que el Señor está por encima de todo. Él debe ser el número uno, no el relegado a otro plano. Él debe ser el número uno. Mucha gente acude a Dios cuando el agua ya le está llegando hasta el cuello, y por eso sufren y padecen en sus vidas. No debe ser así. Dios debe ser el primero en tu vida. Lo demás va a venir como bendición de sus propias manos. Por eso pon de tu parte, ten fuerza de voluntad para seguir adelante. No dejes que nadie sea un obstáculo en tu servicio a Dios. Querer es poder. Aprendo también de Jesús que ninguno de nosotros somos iguales, que actuamos de diferentes maneras, de diferentes culturas, de niveles educativos,
Incluso aquí en los Estados Unidos hay gente de diversos niveles escolares, de distintos niveles educativos, vienen diferentes hogares, de diferentes formaciones. No somos uniformes, pero todos somos hijos de Dios. Así que estamos llamados a comprendernos, a entendernos, a apoyarnos, a pesar de que somos tan diferentes. Mis amados, aprendamos de Jesús. Empleemos bien la fuerza de voluntad para que podamos cambiar. De tu fuerza de voluntad depende no quedarte enredado en los obstáculos, sino de seguir adelante. Vámonos pensando en esto. Esto ha sido interesante. No permitas que nadie te desanime, que nadie aparezca en el camino desanimándote de las cosas que quieres hacer. Jesús no se desanimó con los discípulos. No guardes para mañana las discusiones de ayer. Es que me dijo o peleamos. No guardes para mañana las discusiones del ayer. No dejes que los pájaros vuelen sobre tu cabeza y se pongan a hacer nidos. Nada, ya lo que quedó atrás y proyectándonos siempre hacia adelante. Solo imitando a Jesús vas a desarrollar un discipulado maduro. No permitas que los obstáculos impidan tu crecimiento y desarrollo y tu relación con Dios. Nadie va a poder luchar contra el amor. Todo está en tu fuerza de voluntad de querer cambiar. No permitas que nadie te cause tropiezo en el camino. Espero que el Señor te dé entendimiento sobre todo esto y te ayude siempre a seguir adelante. No te detengas con los obstáculos.